sesión. Damos la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de capacitaciones en contratación estatal para candidatos. Les agradecemos a todos a quienes se han conectado a esta tercera sesión. Hoy nos acompaña Magdalena y María Lucía del equipo de Duque Botero Consultores. Esperamos esta sesión se dé de manera participativa, estén todos muy atentos a la explicación del día de hoy y cualquier inquietud, estamos muy atentos también para resolverles. Entonces, bienvenida Magdalena, María Lucía. Muchísimas gracias, gracias Marlon. Buenos días para todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Voy a compartirles pantalla, denme un segundo. Y vamos a mantener la dinámica que hemos tenido durante las sesiones anteriores, iniciando con un quiz de conocimientos previos. El día de hoy ya vamos a adentrarnos mucho más en el mundo de la contratación estatal. Recuerden que ya salimos de hablar del informe de gestión, del proceso de empalme, de la rendición de cuentas, y ahora lo que queremos que ustedes reciban en estas últimas dos capacitaciones que nos quedan, digamos que se trata de esas herramientas básicas que ustedes deberían tener presentes en materia de contratación pública, pues durante esta nueva administración a la que llegan. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. ¿Ya están viendo ahí? Sí. Listo, excelente. Entonces, bueno, permítanme acá les presento. Listo. Bueno, entonces, en esta sesión del día de hoy, recuerden que ya estamos en nuestra penúltima sesión, en la sesión 3. Vamos a ver los siguientes temas. Entonces, primero el quiz de conocimientos previos. Después vamos a ver la primera parte de las generalidades de la contratación estatal en Colombia y vamos a ver 3 puntos importantísimos. La base de todo, que son los principios y los fines de la contratación estatal. Queremos que ustedes salgan conociendo y reconociendo, mejor dicho, la importancia que tienen los principios durante la actividad contractual del Estado. ¿Listo? Segundo, vamos a hablar de la competencia para contratar, que es clave. Y tercero, vamos a hablar de 3 conceptos que generalmente, si no se distinguen bien y si no se conocen, pues pueden llegar a ciertas confusiones que pues pueden afectar la actividad contractual en sí misma. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la delegación, de la descentralización y de la desconcentración. ¿Listo? Y finalmente terminamos con el quiz de conocimientos adquiridos y la retroalimentación de conocimientos previos y adquiridos. Entonces, acá como siempre tienen su código QR y también ya les vamos a compartir el enlace por el chat para que puedan acceder al Google Docs. Son las 8:40, entonces vamos a darles, yo creo que 7, 8 minuticos es suficiente y vamos viendo cómo les va con el quiz. Entonces ya les voy a compartir, voy a dejar de compartir en segunda pantalla y les comparto el enlace. O no sé si Malu, allá. Ya está en el enlace, ya está en el chat, perdón. María Lucía ya les compartió por el chat. Entonces, en 10 minuticos nos volvemos a encontrar y ya iniciamos formalmente.
¿Cómo van todos? ¿Ya pudieron acceder y están respondiendo? ¿O alguno no ha podido acceder? Bueno, ahí para las personas que están hasta ahora ingresando, ya volví a compartir el enlace nuevamente por el chat. Vamos a dar 3 minuticos más y a las 50 ya comenzamos. Y las personas que vayan ingresando lo van resolviendo a medida que entre. Hasta el momento tenemos solo 3 respuestas. Por favor, vayan diligenciándolo, vayamos terminando. Listo. Entonces, vamos ya recibiendo las respuestas de las personas que están ingresando. Esperamos tener, están aproximadamente conectadas 17 personas. Entonces, para que vayan enviando sus respuestas y ya vamos a comenzar.
Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta en digamos, en esta primera parte de esta sesión que vamos a hablar de principios, es que la contratación estatal, digamos, por decirlo así, hace parte de un sistema de compras públicas que es macro. Y el sistema de compras públicas, para que ustedes se sientan familiarizados con esta expresión, hace referencia, aquí estamos presentando una definición que nos da Colombia Compra Eficiente, de una estructura organizada para tomar decisiones respecto del gasto público, y esto con el objetivo de poner a disposición de las personas, pues de la comunidad, los bienes, obras y servicios que tienen a cargo las entidades estatales. Y el sistema de compra pública, al ser una estructura organizada, pues está conformada por diferentes actores, por una regulación y por ciertos procedimientos aplicables tanto al mercado como a sus actores y a las autoridades encargadas pues de aplicar estas regulaciones. Algo que yo siempre reitero y que me parece indispensable que ustedes se vayan con esto es que el Estado, cuando entra a ser un actor del sistema de compras públicas, termina siendo un comprador más, probablemente el comprador más grande, porque es el que tendrá una de las capacidades adquisitivas más grandes dentro de este mercado. Entonces, hay que tratar al Estado, por supuesto, en el marco del principio de legalidad y con las atribuciones que le corresponden, pero como un actor del mercado más que también tiene que conocerlo y que tiene que involucrarse como cualquier otro. Otra cita que tenemos acá de nuestro socio director en su libro es que el sistema de compras públicas o el sistema de compras y contratación pública también es como un conjunto de elementos y herramientas que permiten tomar decisiones respecto del gasto público y muy en línea con lo que nos dice Colombia Compra Eficiente, con el objetivo de poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios que tienen en cabeza las entidades estatales para satisfacer sus necesidades, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso en el marco de los principios respecto de cuáles son esos fines esenciales del Estado que terminan siendo los fines mismos de la contratación estatal. Entonces, en primer lugar, para que todos lo tengan presente, ¿cuál es la normativa aplicable de forma general al sistema de compras públicas? Entonces tenemos, por supuesto, la Constitución Política, tenemos la Ley 80, la Ley 1150 del 2007, la 1474 del 2011, tenemos el Decreto Reglamentario 1082 del 2015, que es uno de los más importantes porque termina desarrollándonos varios de los puntos que la normativa general nos trae en abstracto. La Ley 1712, el Decreto 092, el 019 del 2012, la Ley 2069 del 2020, que es reciente, el Decreto 1860 del 2021 y la Ley 2195 del 2022, que estas son como las más recientes. ¿Listo? Por supuesto que han salido más decretos y más normativa que ha modificado tanto las leyes como el decreto 1082, pero este es, digamos que un panorama general de la normativa que le es aplicable al sistema de compras públicas. ¿Listo? Importante tener en cuenta también, pues que, por supuesto, reconocer la existencia de entidades de régimen especial, es decir, que no aplican en su actividad contractual de forma general esta normativa. ¿Listo? Pero esta es digamos, el régimen general. Entonces, dentro de los principios de la contratación estatal, vamos a separarlos dentro de 6 grandes grupos. ¿Listo? Primero, los principios de la función administrativa, que son directamente aplicables a la actividad contractual del Estado. Segundo, los principios que ya nos da la Ley 80 dentro de su literalidad, la Ley 1150 también. ¿Me ayudan, por favor, si tienen los micrófonos abiertos? La Ley 1150 del 2007, que también nos trae, por ejemplo, el principio de selección objetiva, que es muy importante. Y tenemos otros principios por fuera que también son transversales, como el principio de anualidad, por ejemplo, el de planeación y otros grupos de principios que vamos a también analizar brevemente. Entonces, lo primero, acá les hago la pregunta, creo que esa era una de las preguntas que estaban en el quiz, para los que lo hicieron. ¿Ustedes creen que los principios de la contratación estatal son obligatorios o son opcionales? O sea, por ser principios, ¿creen que son obligatorios o no? Vamos a ver, por ejemplo, Carlos Novoa, ¿tú qué crees? Buenos días, sí, creo que son obligatorios, porque los Perfecto. principios en la contratación estatal, pues efectivamente son normas y leyes que debemos cumplir a cabalidad y a pie de la letra, como lo rige la ley. Muchísimas gracias, Carlos. Listo. Ok. Entonces,
en efecto, como lo vamos a ver y lo dice Carlos, los principios, a pesar de ser principios que también digamos que se conocen teóricamente como unos mandatos de optimización, sí son obligatorios y tienen que ser aplicados de forma obligatoria en la actividad contractual. Acá era, digamos, lo que yo les mencionaba inicialmente y es, si ustedes reconocen esa obligatoriedad de los principios de la contratación estatal, que es lo que queremos que ustedes, digamos, que al menos se vayan en esta sesión, es podrían solucionar muchas situaciones acudiendo a los principios y ni siquiera van a encontrar respuestas únicamente en la norma, como tal en la norma literal con su aplicación exegética, sino que si le dan aplicación a los principios de forma correcta, van a darse cuenta que van a poder solucionar situaciones en su día a día en términos de contratación pública a través de los principios. Entonces, efectivamente, estos principios que rigen la contratación, que tienen como fin último garantizar el interés general, mediante el cumplimiento de los fines estatales, que encontramos los fines del Estado en el artículo 2 de la Constitución Política, no se trata solamente de definiciones abstractas, sino efectivamente son disposiciones que tienen un contenido específico y que deben ser cumplidos obligatoriamente en la contratación estatal. Entonces, como les venía ya adelantando, los fines esenciales del Estado están en el artículo 2 de la Constitución, que en términos generales son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes en la Constitución, facilitar la participación de todos, mantener la integridad territorial, etc., en los términos que nos lo da este artículo constitucional. ¿Listo? Entonces, este va a ser como el origen de todos los fines que están orientando a nuestra contratación pública. Y entonces acá aparece un punto muy importante que es la definición de función administrativa. ¿Y por qué función administrativa? Porque si ustedes recuerdan, los que tienen conocimiento puntual de esto, el artículo 209 de la Constitución Política nos trae cuáles son esos principios que orientan la función administrativa. Y en el marco de la contratación estatal nosotros tenemos que dar aplicación a esos principios de la función administrativa. Entonces nos preguntamos, ¿qué es función administrativa? Y la función administrativa en principio hace, digamos que referencia a esas actividades que están encomendadas al Ejecutivo y que están dirigidas específicamente a dar aplicación a la Constitución y a la ley. ¿Listo? Entonces digamos que se entiende como función administrativa aquella que se ejerce por los agentes del Estado y los particulares que son autorizados por la ley para ello y que se caracteriza, digamos, por esa presencia del poder que tiene el Estado para materializar aquellas actividades que tiene a su cargo. ¿Listo? Entonces, nos vamos ahora sí a la función administrativa del artículo 209 constitucional. Y entonces, ¿qué me dice? Me dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en ciertos principios que ya vamos a desarrollar ahorita a continuación. ¿Cuáles son esos principios? Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ¿Y cómo realiza esa función administrativa? A través de la descentralización, delegación y desconcentración, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, y ahí es cuando vamos a entender de qué forma, a través de estas figuras, la administración puede cumplir con sus cometidos y por qué es tan importante entender la diferencia entre cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, las autoridades administrativas tienen que coordinar sus actuaciones para cumplir adecuadamente los fines del Estado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos este mismo artículo que ya lo definimos ahorita anteriormente y vamos a iniciar entonces con el primer principio, que es el principio de eficacia. Entonces, antes de pasar la diapositiva, quisiera preguntarle a alguno si se le ocurre en qué consiste el principio de eficacia. ¿Alguno tiene de pronto alguna noción de qué es el principio de eficacia? Ok, entonces, el principio de eficacia nos dice que los procedimientos contractuales de selección, por supuesto, tienen que satisfacer las necesidades, objetivos y fines públicos. Entonces, realmente la eficacia se materializa con esa capacidad que se tiene de lograr una meta planteada que se tiene, digamos en materia contractual, de lograr la meta que se tiene con el proceso de selección, con la celebración del contrato, con las funciones propias que tiene la entidad. Entonces, el principio de eficacia está relacionado con el principio de eficiencia, que buscan que se cumplan las finalidades y decisiones que efectivamente tiene la administración
y pues que esto se haga mediante los recursos y medios estrictamente necesarios para poder para poder obtener, perdón, estos recursos. ¿Listo? Entonces, en términos generales, si ustedes les hablan del principio de eficacia, a veces hablan de eficacia y eficiencia de la mano, a veces hablan solamente de eficacia o de eficiencia, pero están relacionados. Se trata de que las actuaciones de la administración tienen que estar encaminadas al cumplimiento de fines y objetivos propios de la función administrativa. ¿Listo? Luego tenemos el principio de celeridad. Entonces, ¿a qué hace referencia la celeridad? Como la misma palabra nos lo indica, tiene relación con aquellos plazos y trámites que se tienen que cumplir en las actuaciones que se realizan ante la administración. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se materializa esto? Entre otras cosas, el impulso de oficio que tienen que realizar la administración de procedimientos y, por ejemplo, suprimir trámites y documentación que no sea estrictamente necesaria. ¿Listo? Entonces, esto me habla el principio de celeridad, que luego vamos a ver también cómo está relacionado con el principio de economía. Pero el principio de celeridad, en otros términos, también me dice, cumpla de manera ágil y oportuna lo que tiene que realizar, cubriendo las necesidades y las solicitudes de los destinatarios de aquellas decisiones y pues de los usuarios que se acercan a la administración, que por supuesto en materia de contratación estatal también tiene que estar presente porque, como ustedes mismos lo ven, los que trabajan en el diario vivir en contratación pública pues tienen que cumplirse con esos plazos y términos que generalmente son perentorios, es decir, que una vez se cierra la etapa ya no se puede regresar a ella para poder cumplir con la actividad contractual que tiene que llevar a cabo el Estado. Luego tenemos un principio clave y que en materia de contratación pública se materializa y se debe materializar muy directamente, y es el principio de imparcialidad. ¿En qué consiste el principio de imparcialidad? Significa que las autoridades tienen que actuar teniendo en cuenta la finalidad de los procedimientos que ellos tienen, garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y sin tener en cuenta ningún tipo de afecto. Afecto se refiere también no solamente al afecto en términos positivos, de que es mi amigo, de que es mi primo, de que es la persona que yo conozco, sino incluso también de desafecto, aquel que me cae mal, el que es con el que no tengo relación, con el que lo que sea en términos negativos, tanto negativos como positivos, hace referencia al principio de imparcialidad o de interés, y en general cualquier clase de motivación subjetiva, es decir, algo que corresponda o que digamos que responda al fuero interno que tiene determinada persona. ¿Listo? Entonces el principio de imparcialidad me dice, no tenga en cuenta ese fuero interno que usted tiene, ni tenga en cuenta cualquier clase de motivación subjetiva, sino que aplíquelo de forma objetiva, sin que esté direccionando nada a ningún interés en particular. ¿Listo? Y esto en materia de contratación estatal, ¿cómo se hace de forma concreta? Utilizando adecuadamente la modalidad de selección y la exigencia de requisitos esenciales y específicos para el objeto contractual que usted va a desarrollar. Y acá les hago una pregunta. ¿Alguno ha escuchado alguna vez del principio de selección objetiva? ¿Alguno lo conoce? A ver, por ejemplo, Iván Rojas, ¿has escuchado del principio de selección objetiva? No lo he escuchado. Pues lo he escuchado, pero no tengo el significado. No Ok. sé. Ok, muy bien. Wilson, por ejemplo, ¿tú has escuchado el principio de selección objetiva? Creo que él respondió por el chat y dijo sí. Ok, listo. Entonces ya vamos a ver, para que lo tengan presente cuando lleguemos a los principios que están en la ley 1150, que está el de selección objetiva y cuál es la relación que tiene con el principio de imparcialidad, que es clave y es, digamos que, uno de los principios que hacen parte como de la columna vertebral de la contratación pública, porque sin ese principio, pues digamos que la contratación pública en sí misma perdería sentido. Y también muy relacionado con el principio de igualdad. ¿Qué me dice a mí el principio de igualdad? Yo tengo que darle el mismo trato y protección a las mismas personas que intervengan en las actuaciones que yo como administración conozco. Y en el marco de la actividad contractual, que es pues en el marco de los procesos de selección que yo adelanto, de los contratos que yo suscribo y de todas las actividades derivadas de esa acción, de esa actividad contractual. ¿Qué me dice el principio de igualdad? Usted tiene que tratar igual a quienes están en las mismas condiciones y tratar de forma diferente a quienes estén en condiciones diferentes. Y esto aplica exactamente igual en la contratación estatal.
porque yo como entidad estoy tan obligada de tratar igual a todos los oferentes que sean iguales, como también de identificar las posibilidades que yo tengo de tratar diferente y de qué forma tengo que yo tratar diferente a aquellos que no están en las mismas condiciones, pero que pueden participar en mi proceso de selección. ¿Listo? Y por ejemplo, esto incluye acciones afirmativas que lo van a ver en el decreto 1082, que son modificaciones introducidas en el año 2021 con el decreto 1860, de cómo yo puedo incluir, por ejemplo, a poblaciones vulnerables en la ejecución de mis contratos estatales. Entonces, ¿cómo puedo incluir yo a mujeres? ¿Cómo puedo incluir yo a población en condición de pobreza extrema, a mujeres víctimas de violencia, a mujeres cabeza de familia? ¿Cómo las puedo incluir yo para también promover acciones afirmativas que me materialicen el principio de igualdad en el marco del sistema de compras públicas? ¿Listo? Entonces esto es muy importante, pero clave también en términos generales del principio de igualdad es yo tengo que tratar a todos los interesados y a todos los que participen en mi proceso de selección de forma igual, en términos de darles a todos las mismas oportunidades, los mismos tiempos para responder, las mismas facilidades, la misma posibilidad de interactuar con la entidad en el marco del proceso de selección. ¿Listo? Luego tenemos el principio de publicidad. Entonces, ¿en qué consiste el principio de publicidad? Las autoridades van a dar a conocer al público y a los interesados de forma permanente y sistemática, incluso sin que medie ningún tipo de petición, los actos, los contratos, las resoluciones, todo lo que le ordene la ley que tenga que conocer la ciudadanía. ¿Listo? Y esto incluye el empleo de tecnologías que me permitan difundir de forma masiva la información. ¿Cuál es el ejemplo más claro del principio de publicidad en la contratación pública? ¿Alguno de ustedes conoce cómo se llaman esas plataformas que utiliza el Estado para manejar su actividad contractual? El SECOP 2. Ok, el SECOP 2, que es como el más reciente. Hay otras que siguen en SECOP 1. Y también, por ejemplo, tenemos la tienda virtual del Estado, como el Amazon del Estado. Y esas plataformas me permiten a mí, como ciudadano, ustedes lo van a poder hacer si al final alcanzamos. María Lucía, que es experta en ese tema, les puede mostrar cómo funciona, por ejemplo, datos integrados del SECOP y datos abiertos, para que ustedes, como un ciudadano de a pie que tenga conexión a internet y un computador, pueda entrar y ver cómo está la actividad contractual del Estado. ¿Listo? Entonces vamos a ver brevemente un video. Porfa, me confirman si suena, y si no, Marlon, te puedo compartir el enlace para que me ayudes. Magda, cuando das compartir pantalla, ponle compartir con audio. Voy a dejar de compartirles un segundo y lo vuelvo a intentar. En la parte inferior izquierda, ahí está como la... Creo que así ya está. Entonces, voy a darle play. ¿Me confirman, por favor? Está con audio. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. SECOP 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015, Colombia lanzó el SECOP 2, la nueva versión del SECOP que pasa de la simple publicidad a una plataforma transaccional. El SECOP 2 permite a compradores y proveedores realizar todo el proceso de contratación en línea y al público en general consultar en línea la actividad contractual de las entidades estatales. Así, el proceso de contratación gana en transparencia. Compradores, proveedores y público en general pueden hacer seguimiento a las fases del proceso de contratación desde el inicio hasta el cierre. El SECOP 2 asegura la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. En el SECOP 2, los proveedores son activos, pues deben registrarse y tener interacción con las entidades estatales a través del sistema. Pueden solicitar informes sobre los procesos que les interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. El proveedor registrado en el SECOP 2 es responsable de actualizar su información relevante, como por ejemplo su experiencia. También pueden presentar sus observaciones en los procesos de contratación y sus ofertas en línea.
Los informes y la correspondencia generada durante la ejecución del contrato pueden enviarla en línea, formando así un expediente digital del proceso de contratación. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general pueden consultar el SECOP 2 sin necesidad de registro, pues tienen acceso a los procesos de contratación y sus documentos en la opción de búsqueda pública. Para facilitar los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente ofrece los manuales, guías y documentos tipo a los partícipes del sistema de compra pública. Colombia Compra Eficiente pone a disposición la mesa de servicio a la cual puede comunicarse para consultar y buscar apoyo sobre el uso de las diferentes herramientas. Línea en Bogotá, 745-6788. Línea nacional gratuita, 018.000 520808. Correo electrónico, chat en línea y canal web PQRS. La contratación pública en Colombia es fácil, ágil y segura. Colombia Compra Eficiente. Listo. Entonces, como pudimos ver en este video, que fue un poco, les anticipé, en la contratación pública, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Todos los documentos, la información, los actos, los contratos, incluso ustedes pueden ver las facturas que se generan en un proceso, en un contrato, están a disposición de todos, ¿listo? Entonces esto me materializa directamente a mí el principio de publicidad y transparencia, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, en pocas palabras, lo que les decía acá, yo como ciudadano, como ente de control, como entidad, al tener conocimiento y al poder, digamos que, acceder a esta información, voy a poder incluso yo, a través de mi rol, como les digo, bien sea órgano de control, ciudadanía, etc., hacer un control de las actuaciones y decisiones que toma la administración. Y eso se termina convirtiendo en una garantía que me materializa los demás principios de la contratación pública. ¿Listo? Y esto, obviamente, tiene su asterisco pequeño, y el asterisco pequeño es, de todas formas, usted como entidad tiene que tener en cuenta cuál es esa información que puede tener incluso carácter reservado o confidencial, y que usted le puede negar el acceso o reservarle el acceso a la información al público en los términos que la ley se lo permite. ¿Listo? Entonces, regla general es la publicidad, y debo ver las excepciones que la misma ley me dice cuándo yo puedo publicar este documento, cuándo no puedo publicar este otro, para qué voy a utilizar ese documento, lo puedo publicar, no lo puedo publicar, en qué términos, etc. ¿Listo? Luego tenemos el principio de moralidad, que es un principio muy interesante que está directamente relacionado con el principio de legalidad. Es decir, la moralidad, cuando se activa, por decirlo así, o cuando se incumple, cuando en paralelo se incumple el principio de legalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice en términos generales el principio de moralidad? Y es: todas las personas y servidores públicos tienen que actuar con rectitud, honestidad y lealtad en las actuaciones administrativas. Entonces, acá tenemos este esquemita que me habla de la moralidad administrativa con doble naturaleza, tanto como un principio de la función administrativa, como lo estamos viendo ahorita, como un derecho colectivo. ¿Listo? Entonces, como principio de la función administrativa, me orienta todas las actuaciones que tienen que adelantar los servidores públicos en cumplimiento del principio de legalidad, y como derecho colectivo me dice que yo puedo hacerlo efectivo a través de una acción en concreto, que es la acción popular. Entonces nos vamos a la ley 472, en la ley 472 me dice cuáles son los derechos colectivos, y dentro de esos encontramos a la moralidad. Entonces esta tiene una connotación subjetiva, porque me puede crear connotaciones o expectativas en la comunidad que pueden ser protegidas a través de esta acción que les mencionaba. Entonces, ¿qué tengo que ver yo para que se configure o no una vulneración a la moralidad administrativa? Si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión de quienes ejercen funciones administrativas, que ustedes ya salieron expertos de qué es la función administrativa, que sea capaz de producir vulneración o amenaza en algunos bienes jurídicos por el desconocimiento de parámetros éticos y morales asociados, pues, obviamente, a las funciones que se tienen. Luego venimos con un principio muy importante, que es el principio de economía, que, como yo les mencioné anteriormente cuando lo hablábamos relacionado con el principio de celeridad y de eficiencia,
decíamos que guarda relación con la consecución de una actividad estatal, en este caso una actividad contractual que sea eficaz y que en el marco de los procedimientos que se tienen establecidos, pues digamos que permita que las decisiones de la administración no tengan barreras que impidan que la actuación estatal pues se realice adecuadamente en relación con los derechos de los asociados de forma, digamos, en los términos adecuados, en los tiempos adecuados, utilizando los recursos necesarios, haciendo uso eficiente de los recursos y del tiempo. Entonces, ya vamos a ver concretamente más el principio de economía a la luz de la ley 80, que nos trae unos parámetros específicos, y entramos ya a la ley 80. ¿Listo? Entonces, para los que no están muy familiarizados, hacemos un pequeño reminder. La ley 80 es el Estatuto General de la Contratación Pública, es la regla general para la mayoría de entidades estatales. Hay algunas entidades que, como les mencionaba al inicio de esta sesión, están exceptuadas de dar aplicación a sus disposiciones, pero por regla general la mayoría deben dar aplicación, atendiendo a ciertos criterios, no lo hacen. Pero aquellos que están sometidos a la ley 80, pues tienen que cumplir sus disposiciones. Sin embargo, el artículo 13 de la ley 1150 me dice, así usted no me aplique la ley 80, así usted no sea del régimen general de contratación, tiene que dar cumplimiento a los principios. Y esto es clave, porque entonces yo, porque haga parte de una entidad exceptuada, no significa que como yo no aplico la ley 80, entonces tampoco aplico los principios, porque la misma norma me dice, si usted es de régimen especial, aún así tiene que aplicarme los principios, ¿listo? Y otra cosa que también me dice que es clave es también tiene que hacer uso del SECOP, porque también tiene que cumplir, en cumplimiento del principio de transparencia y de publicidad, tiene que dar a conocer cuál es su actividad contractual, ¿listo? Entonces, la ley ¿Podemos volver 80, sobre esa normativa? ¿me ayudan por Eso favor se con los puede. micrófonos? Entonces, ¿qué me dice la ley 80? Me dice que las actividades de quienes intervengan en la contratación pública tienen que realizarse en cumplimiento de cuáles principios: transparencia, economía y responsabilidad. Estos son los tres macro que me trae la ley 80 y que ya vamos a desarrollar. Transparencia. Entonces, como se los había anticipado anteriormente, está directamente relacionado con el principio de imparcialidad. Lo mismo, yo no tengo por qué tener consideraciones subjetivas o caprichosas, tengo que actuar de manera clara, pública e imparcial para garantizar la igualdad de oportunidades y la selección objetiva, que ya más adelante vamos a ver en qué consiste la famosa selección objetiva. Y la ley 80 entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo materializo yo, por ejemplo, la transparencia? Entonces, primer punto, en los procesos contractuales todos los interesados tienen la posibilidad de tanto conocer como controvertir todos los informes, conceptos, decisiones, etc. que se adopten en las etapas contractuales y pues que por supuesto exista la posibilidad de expresar observaciones en ese determinado momento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un proceso de licitación? La entidad saca un proyecto de pliego de condiciones y les dice a todos los interesados, mire, por favor, conozca el proyecto de pliego de condiciones que yo tengo pensado utilizar y deme las observaciones que usted considere importantes. Y acá entonces viene algo muy importante que yo se les mencionaba al principio, y es que como el Estado, en el marco del sistema de compras públicas, termina siendo el comprador más grande, tiene que conocer a su mercado. Pero en la realidad, el Estado no es tan experto como cree que es. Es un agente más, pero le hace falta conocimiento de muchas cosas. ¿Y qué sucede en virtud del principio de transparencia, por ejemplo? Cuando yo a usted le pongo de conocimiento el proyecto de pliego y le digo, por favor, de mis observaciones, un ejemplo, no sé, en un proceso de intermediario de seguros, pues seguramente el intermediario de seguros va a tener el conocimiento y le puede decir a usted como Estado, mire, es que esto que usted está exigiendo no está funcionando así en el mercado. Y como no está funcionando así en el mercado, yo le recomiendo que tenga en cuenta esta observación y modifique el pliego en el sentido que exija X, Y y Z sobre este punto, porque es lo que en el mercado está funcionando. Y la entidad no tiene tampoco que, y esto digamos se los digo ya por la práctica en la que nosotros vemos en el diario vivir de las entidades, es que la entidad no se las sabe todas. Y como no se las sabe todas, también tiene que recibir eso, por supuesto con beneficio de inventario, viendo cuál es la información que se le da, pero teniendo la posibilidad de decir, listo, acepto esta observación, entiendo la observación, analizándola técnicamente también, y la incorporo dentro de mi pliego de condiciones. Y esto va a facilitar que el proceso, pues digamos que esté más conectado con la realidad. ¿Listo? Otra forma de materializar el principio de transparencia. Se van a expedir, por ejemplo, copias de las actuaciones
que se requieren. Se van a definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan que se configuren ofrecimientos de la misma naturaleza y que aseguren una selección objetiva, evitando a toda costa la declaratoria desierta de la licitación. No incluir, y esto es muy importante, condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni tampoco exenciones de la responsabilidad. ¿Listo? Y luego nos vamos a otro principio que es determinante, que se los mencionamos al inicio en las primeras sesiones, y es que como en materia de contratación estatal todo es tan delicado, es, me atrevería a decir, uno de los ámbitos del derecho administrativo en donde más se activan responsabilidades. Y como se los decíamos, acá se activa el principio de responsabilidad porque yo tengo 3 responsabilidades que pueden aparecer si me equivoco. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el principio de responsabilidad? Tanto los servidores públicos como los contratistas que incurran en conductas antijurídicas, bien sea por acción u omisión, tienen que responder por los daños y perjuicios derivados de su actuar, sin importar si estoy en la etapa precontractual, contractual o postcontractual. Y esto es muy importante. Esto es todo un terreno, pero esto simplemente les voy como a dejarles un abrebocas. Y, por ejemplo, en materia de responsabilidad precontractual, el Estado puede ser responsable si, por ejemplo, no adjudica el contrato a quien tenía que adjudicarlo, o si el Estado declara desierto un proceso que no tenía que ser declarado desierto. Y ahí inmediatamente se puede activar un proceso de responsabilidad para el Estado por una acción u omisión de un servidor público en la etapa precontractual. Y ojo con esto porque es muy importante. Acá yo en la etapa precontractual ni siquiera tengo contrato, ni siquiera he suscrito el contrato. Todo está en la etapa anterior a la suscripción e incluso esa etapa precontractual me puede derivar en responsabilidad. ¿Listo? ¿Qué me dice entonces la ley 80 en términos generales sobre la responsabilidad? Son varios numerales, el que quiera ir a la ley 80 puede ir y puede estudiar ya después de esta capacitación con más detenimiento cómo se materializan los principios, pero en responsabilidad me dice, por ejemplo, usted como servidor público tiene la obligación de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, de vigilar la correcta ejecución del contrato y de proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que se puedan ver afectados con la ejecución. También me dice, por ejemplo, las entidades y los servidores responderán cuando hubieran abierto licitaciones sin haber elaborado los pliegos de condiciones, diseños, estudios, etc., o cuando los hubieran hecho de forma incompleta, ambigua o confusa. Y esto es clave porque ahí inmediatamente, si usted hizo mal el pliego, puede activar una responsabilidad para usted. Otros puntos importantes, por ejemplo, hay responsabilidad para el contratista cuando formule propuestas que fijen condiciones de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación. Recuerden que el decreto 1082 me trae un procedimiento para precios artificialmente bajos, que en términos generales, ¿en qué consiste? Si yo identifico una propuesta que tiene un precio artificialmente bajo comparado con las otras propuestas que me presentaron a mí, todos me están ofertando a 80 y usted me está ofertando a 52, yo como entidad tengo que prender las alarmas y llamarlo, realizar el procedimiento que les digo en términos generales es el siguiente. Yo lo llamo como contratista, le pido las justificaciones, los documentos, la información necesaria para poder entender la razón de su precio y dependiendo de eso yo procedo en decirle listo, sí, se lo acepto o no se lo acepto porque su precio es artificialmente bajo. ¿Listo? Otra responsabilidad de los contratistas, si yo oculto una inhabilidad, una incompatibilidad o una prohibición o le suministro a la entidad información falsa, soy responsable. Los contratistas también son responsables por la buena calidad del objeto contratado. Entonces, así podrían haber muchos más, no vamos a entrar en detenimiento pues por el escaso tiempo que tenemos, pero esos son digamos que unos de los supuestos más importantes. Luego ya pasamos al principio de economía en el marco de la ley 80. ¿Qué me dice el principio de economía? En las normas de selección y en los pliegos de condiciones que yo elabore para seleccionar al contratista, tengo que cumplir y establecer los procedimientos con etapas estrictamente necesarias, ¿sí? Para poder yo identificar a la propuesta más favorable. Entonces, ahí como yo se los advertí al inicio de la charla, se establecen términos que son preclusivos y perentorios para las etapas de selección. Si yo ya pasé la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, yo no me puedo regresar a esa etapa. Ya se cerró y ahí se quedó.
Si yo ya pasé la etapa de observaciones al informe de evaluación, no puedo volver a abrirla. Ya se van cerrando las etapas y por tanto, digamos que voy materializando el principio de economía, pues en esos términos, pues para que se consigan los fines del Estado en el, digamos, en el término necesario para ello. Las normas de los procedimientos contractuales tienen que interpretarse para que no den a ocasión de que se generen trámites diferentes o adicionales a los expresamente previstos. Si la norma me dice, usted tiene que realizar observaciones al pliego de condiciones y tiene tanto plazo para hacerlo, tanto tiempo para hacerlo, pues no voy a darle una interpretación en donde yo diga que tiene que ser más extenso el plazo, por ejemplo, o en donde tienen que haber etapas adicionales a las normalmente establecidas por la ley. ¿Listo? Otro punto importante del principio de economía es que yo tengo que tener en consideración que tanto las reglas como los procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que tienen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El que yo les mencioné al inicio de la capacitación, cumplir con el artículo 2 de la Constitución Política. Y el artículo 2 de la Constitución Política que me da los fines esenciales del Estado. Y por tanto yo tengo que garantizar con la contratación la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como la protección y garantía de los derechos de los administrados. ¿Listo? Otras formas de materializar el principio de economía. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos. ¿Listo? Entonces, tengo que utilizar el menor tiempo posible, optimizar los recursos que tengo que invertir, que tengo que gastar y hacerlo de la forma más eficiente para lograr con el cometido. Adoptaré procedimientos que garanticen la pronta solución de diferencias y controversias. Entonces, ¿cuál es la cláusula que siempre tiene que estar directamente incluida en el contrato? Antes de yo irme a demandar, antes de yo irme a constituir un tribunal de arbitraje, antes de buscar una conciliación, un amigable componedor, lo que me permitan solucionar las controversias, proceda con el arreglo directo. Intente usted como entidad solucionar con el contratista y después ahí sí busque qué otros mecanismos alternativos de conflictos tiene y en caso ya último, pues vaya a la jurisdicción y soluciónelo ante el juez. Importantísimo también, tengo que abrir como entidad el contrato cuando tenga los recursos para hacerlo. Si no tengo el CDP que me respalde el contrato, no tengo los recursos, pues no voy a poder abrir el proceso de contratación. ¿Listo? Entonces, en términos generales, esos son los puntos en los que se materializa el principio de economía. Y luego ya llegamos a el famoso principio de la ley 1150 de la selección objetiva. Entonces algunos dicen que sí lo conocen, otros dicen que no lo conocen, pero entonces hoy vamos a ver esos puntos clave que se tienen que tener en cuenta para que se materialice la selección objetiva. Este es uno de los principios más importantes que ustedes tienen que tener en la cabeza en términos de contratación pública. Entonces ustedes les dicen, ¿cuál es el principio por excelencia de la contratación pública? La selección objetiva. ¿Listo? Y como les decía, este principio les puede, digamos que solucionar muchos puntos. Y además porque la ley 1150 del 2007 es muy clara. Y me dice también como cuáles son esos elementos que se tienen que tener en cuenta para entender cuándo la selección de un contratista es objetiva y cuándo no. Entonces, ¿qué me dice la ley 1150? Es objetiva la selección cuando yo escoja el ofrecimiento más favorable para la entidad en términos, ya vamos a ver en qué términos, mejor dicho, pero entonces vamos a ver que hay unos factores económicos, otros factores técnicos, otros factores de calidad que yo tengo que tener en cuenta, pero en cualquier caso, nunca voy a tener en consideración factores de afecto, de interés o cualquier clase de motivación subjetiva, que lo vimos al inicio y lo relacionamos con otros principios al inicio. ¿Listo? Entonces, esto es clave porque a la luz del principio de imparcialidad que vimos en la función administrativa, yo no tengo por qué tener ninguna motivación diferente a la satisfacción de las necesidades de la entidad y a la consecución de los fines del Estado para realizar un proceso de selección. ¿Listo? Entonces, acá este mismo artículo me dice, yo tengo que tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organización de los proponentes son los famosos requisitos habilitantes. Y como regla general, yo no voy a otorgar puntaje para los requisitos habilitantes, salvo cuando se trata de consultores. Pero por regla general, yo entonces tengo que tener, para poder habilitarlo a usted, tengo que ver cuál es su capacidad jurídica, puede o no puede contratar, está inhabilitado o no está inhabilitado, tiene capacidad para hacerlo, tiene capacidad para representar a esa persona jurídica o no, es un consorcio, es una unión temporal, está constituido adecuadamente.
Segundo, tiene la experiencia mínima para poder ejecutar el contrato. Tiene la capacidad financiera y organizacional necesaria para cumplir con el objeto contractual. Eso es lo mínimo. Y obviamente esta exigencia de estos requisitos habilitantes tiene que ser pues proporcional y adecuada a cuál es el contrato que yo voy a suscribir. No van a ser los mismos requisitos habilitantes si yo necesito realizar un contrato de obra para arreglar algunas paredes y tuberías y digamos que estructura de un inmueble, de un edificio, de una entidad, a los requisitos habilitantes que yo voy a pedir si necesito que me construyan un puente que me conecte dos departamentos, por ejemplo. ¿Listo? Primer punto clave de la selección objetiva. Segundo, ¿cuándo la oferta es la más favorable? Y la oferta más favorable es aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos y los criterios de ponderación que yo voy a tener, va a ser la más ventajosa para la entidad. ¿Listo? Y acá es clave, y te los advierto desde el inicio, muchas veces la calidad y el precio tienen que ir necesariamente de la mano, porque no me sirve a mí comprar 50 computadores que tengo que comprar para la entidad a 100 pesos, los 50 computadores, y tener que cambiarlos en 6 meses, o probablemente comprar estos mismos computadores a 500 pesos, pero me van a durar 4 años. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo también ahí? Materializando, por ejemplo, el principio de economía y estoy optimizando mis recursos en términos de calidad. Y entonces, ¿qué pasa acá? Ya van a ver ustedes, se verá, creo que lo vamos a ver más adelante de forma general, María Lucía me corrige, no estoy segura, pero creo que lo vamos a ver en la última sesión con ustedes, y es las modalidades de selección. Entonces, en las modalidades de selección yo voy a ver, dependiendo de la modalidad que yo tenga, si tengo que tener en cuenta la calidad de primeras, o el precio, o solamente el precio, o el menor valor, qué es lo que tengo que tener yo en cuenta. Y eso es de parte de mi selección objetiva. Y por ejemplo acá la misma norma me lo dice, que en los contratos de obra pública el menor plazo no va a ser objeto de evaluación. Porque si yo le prometo a usted como entidad que le voy a hacer un puente de una magnitud muy grande en 5 meses, pues yo para qué le voy a evaluar que me lo va a dar en 5 meses y probablemente pues no lo va a ejecutar adecuadamente. Y la misma norma me dice, usted no tenga en cuenta el menor plazo, porque lo importante es que efectivamente se realice. ¿Listo? Y acá entonces la misma norma me trae y me dice, en los procesos de selección en los que se tengan en cuenta factores técnicos y económicos, usted tiene que tener dos alternativas de ponderación para ver cuál es la más ventajosa. Ponderación de elementos de calidad y precio, soportados en puntajes o fórmulas señalados en los pliegos, o ponderación de los términos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio para la entidad, como por ejemplo el ejemplo que yo les daba de los computadores. ¿Listo? Y también la norma me dice, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1, que fue el primero que se los leí de los requisitos habilitantes, en los pliegos de condiciones para las contrataciones que tengan como objeto adquisición y suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, las entidades van a incluir como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. ¿Listo? Y en los procesos de selección de consultores, que son expertos por su conocimiento, por lo que van a desarrollar, se hará uso de factores de calificación que valoren los aspectos técnicos de la oferta o del proyecto. ¿Listo? No me voy a ir por el precio, sino que me voy a ir por la experticia, por la calidad, el conocimiento y la experiencia que usted tiene como consultor. Y luego nos vamos a un principio súper importante, también bastante controvertido, pero que es indispensable en la contratación estatal, y es el principio de planeación. Aquí me gustaría preguntarle a alguno lo siguiente. ¿Ustedes creen o han visto en alguna norma o en alguna ley en concreto el principio de planeación? ¿Alguno sabe si tiene alguna consagración legal expresa? Por ejemplo, Ana María Jaramillo, ¿tú sabes si el principio de planeación está en la ley? Ok, ¿alguno quiere participar? ¿Alguno tiene idea del principio de planeación? ¿O para todos es nuevo el principio de planeación? Bueno, entonces,
El principio de planeación, para que todos lo tengan claro, el principio de planeación, para que todos lo tengan claro, no tiene consagración legal expresa. Es decir, el que a ustedes les diga, al menos a la fecha, porque si posteriormente hay alguna modificación legislativa que lo incluya, pues las cosas pueden cambiar. Pero si a la fecha alguien les dice, sí, es que el principio de planeación está en la ley 80 o está en la ley 1150, falso. El principio de planeación no está consagrado legalmente en ningún lado. Sí hay, por supuesto, a través de algunos principios, algunos puntos importantes que me materializan el principio de planeación, pero no está consagrado como los que vimos ahorita: responsabilidad, transparencia, economía, no está. Sin embargo, es transversal y jurisprudencialmente ha sido desarrollado de forma tal que le ha dado una relevancia que incluso el Consejo de Estado hasta hace poco cambió la decisión, pues digamos que el enfoque en el 2022. Pero desde el 2022 hubo una postura muy controvertida que le daba tanta importancia al principio de planeación que incluso decía que un contrato que, digamos, que incumpliera con el principio de planeación, un proceso que incumpliera con el principio, podía ser declarado nulo absolutamente por objeto ilícito. O sea, era gravísimo. Luego esa posición cambió y se fue modulando un poco, pero digamos que ese es como el nivel que se le da al principio de planeación. ¿Y qué me dice el principio de planeación? Primero, que es una manifestación del principio de economía, que ya lo estudiamos. ¿Y cuál es el objetivo de este principio de planeación? Que todos los proyectos, perdónenme, todos los procesos de selección estén precedidos por los estudios de naturaleza técnica, financiera, jurídica, económica, administrativa, todos los estudios que requieran para poder determinar si es viable o no económica y técnicamente. Y de esta forma establecer la conveniencia o no de contratar determinado objeto contractual o de adelantar determinado proceso de selección y celebrar determinado de negocio jurídico, y por ejemplo también su adecuación a los planes de inversión, a los planes de adquisición, a los planes de compras que tengan las entidades, así como al presupuesto y a la ley de apropiación. Y de ser necesario, pues obviamente el proceso tiene que estar acompañado de los diseños, planos, evaluaciones y demás estudios que requiera, pues para poder ejecutarse. ¿Listo? ¿Qué me dice también el principio de planeación? Yo tengo que adecuar la modalidad contractual que deba utilizar en determinado proceso a la que sea más, digamos que adecuada y aconsejable para el objeto contractual que yo tengo que celebrar. Lo mismo y lo más importante, la modalidad de selección. Todo esto hace parte del principio de planeación. Y en el 1082 encontramos, digamos que uno de los puntos más importantes que materializan el principio de planeación, y es la elaboración de los estudios previos. Entonces, en los estudios previos yo estudio todo, yo estudio cuál es el objeto, cuál es la necesidad que yo tengo, por qué tengo esa necesidad, cómo la puedo satisfacer, cuál es la modalidad de selección, cuál es el contrato que voy a celebrar, necesito garantías, no necesito garantías, todo eso hace parte del principio de planeación. Entonces, como se los decía, no tiene ninguna consagración explícita en la ley 80, ni tiene ninguna mención en específico, pero está relacionado con los principios de economía, transparencia y responsabilidad. Como también se los mencionaba anteriormente, la sección tercera del Consejo de Estado reiteradamente ha manifestado que las entidades están obligadas a respetar este principio, y por tanto es indispensable que elaboren los estudios previos y documentos necesarios de forma seria y completa para que, digamos, que toda la ejecución del contrato pues esté precedida por un análisis suficiente que respalde pues la necesidad y su ejecución. Entonces acá venía este punto que yo les mencionaba, que estuvo en debate más o menos entre el año 2012 y 2014, si no estoy mal, que fue un trío de sentencias en donde digamos que una providencia manifestó y adoptó una postura en el Consejo de Estado en donde decía: si usted incumple el principio de planeación, esto va a tener repercusiones en la validez del contrato. Y esto es gravísimo porque ya, si yo incumplo entonces el principio de planeación, yo puedo tener un contrato que se está ejecutando y comenzó a tener problemas durante la ejecución. Y por incumplimiento del principio de planeación, yo puedo decir: es que ese contrato nunca debió nacer a la vía jurídica. Y como tal lo puedo declarar nulo. Y eso es gravísimo, y eso sí sucedió. Si no estoy mal, este caso era, se necesitaba construir un puente y la entidad tenía que adquirir unos predios para poder construir el puente. Se adjudicó el contrato y cuando ya se iba a ejecutar, el contratista dijo: ¿dónde están los predios?
¿dónde voy a contratar, dónde voy a construir yo el puente? Y resulta que no habían predios y la entidad nunca había pues comprado los predios. Entonces esto fue un problema terrible, el Consejo de Estado lo analizó y bueno, en últimas una de las posturas fue, pues ese contrato tiene que ser nulo absolutamente por objeto ilícito, porque usted está incumpliendo con el principio de planeación. Luego incluso se le interpuso una tutela a esta providencia y se dijo, no, pues no hay digamos, no hay ninguna norma legal que me consagre el principio de planeación, por tanto yo no puedo decir que hay objeto ilícito y que el contrato tiene que ser declarado nulo absolutamente, y bueno, ahí fue un rollo en el Consejo de Estado que hubo en esa época. En el año 2022 salió una nueva sentencia donde salió una nueva postura, digamos que reciente, en donde dicen que no, que el Consejo de Estado no considera que la vulneración del principio de planeación traiga consigo la nulidad del contrato por objeto ilícito, pero es un debate abierto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Y luego pasamos a un principio clave, que es el principio de anualidad presupuestal. Entonces, ahí quiero preguntarles antes de pasar. ¿Algunos saben qué consiste el principio de anualidad presupuestal? Por ejemplo, Jesús Alberto, ¿tú sabes en qué consiste? Muy buenos días. No, no estoy enterado. Listo, perfecto, tranquilo. Ya vamos a obtener la respuesta. Carlos Novoa, por ejemplo, ¿tú tienes idea? Magda, acá, pues perdón, yo No, no te... interrumpo. Wilson ha estado haciendo una pregunta y participando por el chat. Ah, ok. Entonces, no sé si abordamos esa pregunta primero, Sí, sí, porque, de una. Me parece vale, perfecto. ¿cómo entender que aunque una norma muy importante, la ley 80 para los gobernantes, es un complique evitar algo ilegal como la supuesta norma del 10% que muchos asumen como algo legal? He escuchado alcaldes hablando de ese famoso porcentaje como legal. No sabemos a qué porcentaje te estás refiriendo. Wilson, Arriba no, hice una pregunta que puede aportar, pero hago otra. Si alguna autoridad disciplinaria invoca este principio para juzgar a un funcionario en este juzgamiento, ¿sería nulo? no. Mira que sobre esa pregunta te hago digamos que ya te hago un update de la normativa actual, y es que la 1952 trae, creo que si no estoy mal, es el artículo 54, que son las las faltas contra la contratación pública, y trae alguna relacionada en términos de abrir procesos de selección sin, digamos que sin el cumplimiento de todos los requisitos precontractuales. Entonces, por ese lado se podría salir, porque sí existe la falta. Recuerda que cuando estamos en la 1952, que estamos en el juicio de imputación pues de la responsabilidad disciplinaria, que eso lo vamos a ver más adelante, pero se los voy adelantando, yo tengo que primero identificar una conducta que sea de naturaleza antijurídica. Entonces, identifico la conducta y luego tengo que también tipificarla. Entonces, al tipificarla, tengo que ver en qué falta se enmarca. Habría que ver si me lo enmarcan en una falta que pueda entrar ahí el incumplimiento del principio de planeación, o si me están enmarcando la conducta en digamos que mi conducta no sea típica. Si no es típica, el juicio de imputación en la responsabilidad disciplinaria se cae. Entonces, ahí digamos que en términos de responsabilidad disciplinaria no se habla tanto de la expresión nulidad como tal, pero sí en el juicio de imputación podría, digamos que caerse uno de los elementos, que sería que la conducta fuera típica. Pero eso, digamos, en términos disciplinarios, lo explicamos, creo que es en la última sesión. Listo. Entonces, continuemos con nuestro siguiente principio, que es muy importante que les mencionaba. El siguiente principio es el principio de la anualidad presupuestal. Entonces, este principio lo encontramos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto en forma general, que es el decreto 111 de 1996, y me dice que, de acuerdo con este principio, los compromisos presupuestales que yo pueda adquirir tienen que ser con cargo a las apropiaciones por regla general del año fiscal que tengo en curso. Entonces, por regla general, yo solamente puedo comprometer los recursos del año fiscal que está en curso. No puedo asumir compromisos con cargo al año fiscal que ya se acabó o que va a comenzar, salvo algunas excepciones que hacen referencia a reservas presupuestales, cuentas por pagar y vigencias futuras,
que me permiten manejar el presupuesto de forma diferente. Y ahí me permiten ver que yo, por ejemplo, seguramente ustedes lo habrán visto, puedo celebrar contratos que tengan comprometidas vigencias futuras. ¿Qué significa eso? Que yo sé que tengo los recursos, perdónenme un poco el ruido que están pasando cerca de la casa, puedo comprometer las vigencias de este año y las vigencias futuras de próximas vigencias fiscales siempre que tenga con la autorización respectiva, porque esto generalmente se hace en contratos que tienen que ejecutarse durante más de una vigencia fiscal, que sucede en muchos casos. ¿Listo? Y tenemos otros principios que son muy importantes, como el equilibrio económico del contrato, la buena fe, el debido proceso, la libre concurrencia y la libre competencia. Entonces, antes de continuar con nuestro siguiente punto, el equilibrio económico del contrato, entonces nos vamos a la ley 80 y entonces está la regla general que el equilibrio del contrato se tiene que restablecer cuando hayan situaciones imprevistas no imputables a ninguna de las dos partes y generalmente se tiene que restablecer el equilibrio a un punto de no pérdida. ¿Listo? La buena fe, artículo 83 de la Constitución Política, me dice que todas las actuaciones, tanto de los particulares como de la administración, tienen que adelantarse conforme con los postulados de buena fe. ¿Listo? Y se entiende que esas actuaciones son de buena fe. Debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso tiene que estar presente en todas las actuaciones administrativas. Un ejemplo clave del debido proceso en materia contractual me lo trae el artículo 17 y en paralelo el artículo 17 de la 1150 y el artículo 86 de la 1474, que me establece un procedimiento específico para la declaratoria de incumplimiento o la imposición de sanciones, por ejemplo. Y me dice, usted no puede imponerle una multa al contratista porque se levantó un día y dijo, no, este señor incumplió, le va a poner una multa. Tiene que adelantar todo un proceso en garantía del debido proceso, valga la redundancia, en donde se haga un informe que me saca la supervisión diciéndome, mire, esto es lo que ha incumplido el contratista, ha incumplido ciertas obligaciones, ciertas cláusulas, esto se respalda en estos hechos, en estas situaciones, se llama al contratista, se le escucha, puede aportar pruebas, puede justificarse, puede, digamos que, intervenir durante este proceso y finalmente, después de que se cumple con todo ese procedimiento, la entidad puede determinar si sanciona o no sanciona al contratista. Ese es uno de los, digamos, de los puntos más claves que le muestran a uno que el debido proceso en materia contractual tiene que cumplirse. Libre concurrencia y libre competencia, pues entonces todos, en principio, todos deberían tener la posibilidad de poder participar en el proceso sin barreras injustificadas que lo limiten y por tanto yo no puedo, digamos que limitar la competencia y la participación de diferentes agentes del mercado, por ejemplo, a través del establecimiento de requisitos en los pliegos de condiciones que limiten digamos que el sector o la participación a determinados oferentes injustificadamente. ¿Listo? Y ahora entonces continuamos con nuestra segunda parte de la capacitación, que vamos a hablar de capacidad y competencia para contratar y 3 conceptos muy importantes que María Lucía les va a explicar. Hasta acá de principios, ¿alguno tiene alguna pregunta relacionada con los principios, alguna duda o digamos que de forma general a todos les quedó claro? Listo. Entonces, le doy la palabra a María Lucía para continuar. Listo, muy bien. Entonces vamos con la capacidad de competencia para contratar del Estado. Continúa, Magda, por favor. Muy bien, entonces vamos a traer a colación el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, en el cual se consagra la capacidad para contratar. Y entonces, ¿qué nos dice? Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Cuando hablamos de las disposiciones vigentes, nos vamos al Código Civil, en donde nos señala cuál es la capacidad para contratar y quiénes son sujetos a contratar, a realizar como negocios jurídicos. Entonces, ¿qué más nos dice este artículo? Que también se podrán celebrar contratos con entidades estatales, los cabildos indígenas, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, consejos comunitarios de las comunidades negras y también para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y otras expresiones organizativas. Esto pues ya la norma nos establece un tiempo determinado que tiene que ser como mínimo de 10 años
o más para haber sido incorporados por el Ministerio de Interior. Esto digamos que ya son como, como personas o grupos poblacionales específicos y cuentan con unas reglas especiales que ya la norma no lo consagra. Asimismo, van a poder participar los consorcios y uniones temporales, que son asociaciones que se realizan entre particulares, es decir, o personas privadas, personas jurídicas o naturales, para unirse y participar para el proceso. Importante tener en cuenta que los consorcios y las uniones temporales se crean únicamente para un objeto contractual y que posterior a la finalización o la terminación de este objeto contractual se disuelve esta unión o consorcio. Recordar que estos no crean de ninguna manera una persona jurídica nueva. Bueno, acá se los muestro como a grandes rasgos quiénes son los que pertenecen a este grupo poblacional que puede participar, y esto lo establece el artículo 7º de la ley 80, con qué entidades. Entonces están los cabildos indígenas, el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, formas o expresiones organizativas, organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizaciones de segundo nivel, consorcios o uniones temporales y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Bueno, que es importante también traer en cuenta las inhabilidades e incompatibilidades, que esto no solo lo consagra el artículo 8 de la ley 80, sino también la sentencia pues que ustedes ven en este momento en pantalla. ¿Y qué nos dice esta sentencia? Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Las inhabilidades están previstas por la Constitución Política o la ley y operan como requisito negativo para ejercer funciones públicas, prestar servicios públicos o contratos públicos. Listo. Asimismo, y en particular, las inhabilidades imposibilitan que las personas puedan acceder o continuar en desempeño de las funciones públicas, ya sea como servidor público o como particular que ejerce las funciones, prestar servicios públicos y contratar con las entidades públicas. Ojo, estas inhabilidades e incompatibilidades pueden ser sobrevinientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar ejecutando un contrato y que durante la ejecución de este contrato sobrevenga una inhabilidad o una incompatibilidad por hechos que no están relacionados directamente con lo que estoy ejecutando, sino con otras actividades. Y que por ende, en ese momento yo pierdo la capacidad para poder tener una relación con el Estado. Muy bien. Ahora vamos con la competencia. Ahí cerraríamos la capacidad para contratar, que a grandes rasgos es quien esté habilitado para contratar puede hacerlo, siempre que no esté en curso de una inhabilidad o incompatibilidad. Muy bien. Entonces, el artículo 11 de la ley 80 nos dice que la competencia, pues digamos que funge o que sirve para ordenar o dirigir la celebración de licitaciones, para escoger contratistas. ¿Quién tiene la competencia para poder hacerlo? El jefe o el representante legal de la entidad, dependiendo cómo esté organizado internamente. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la nación, ojo, únicamente el presidente de la República. Entonces, tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva. Vamos a verlo. Si quieres, Magda, la siguiente. A nivel nacional, ¿quiénes pueden contratar a nombre al nivel nacional? Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, superintendentes, jefes de unidades administrativas especiales, presidente del Senado de la República, presidente de la Cámara de Representantes, los presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus consejos seccionales, el fiscal general de la Nación, el Contralor General de la República, Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil. Esto frente a los que a nivel nacional están como representando a las entidades.
Ahora, vamos a nivel territorial. Siguiente. Muy bien, entonces tenemos a nivel territorial quiénes son los habilitados para contratar o que cuentan con la competencia para contratar. Los gobernadores de cada uno de los departamentos, alcaldes municipales, distritales y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, representantes legales de las regiones, provincias, áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios. Y pues hay que tener en cuenta que esto en términos y condiciones que establecen las normas que regulan pues a estas organizaciones y el funcionamiento de cada una de las entidades. Ojo, los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles pues cuentan con la capacidad para poder contratar. Y con la competencia, pues obviamente todo esto de conformidad con las normas. Bueno, ¿qué es la delegación? ¿Qué es la desconcentración? ¿Y qué es la descentralización? Vamos a iniciar con la delegación. ¿Alguien tiene idea de qué es la delegación? No sé por qué, pero ya leí dos personas que no tienen el chat. No sé si será la configuración interna. ¿Alguien sabe qué es la delegación para contratar? Bueno, entonces, ¿qué es la delegación para contratar? Jefes y, como lo había dicho, los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia de celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes. ¿Qué quiere decir? El jefe o representante legal cuenta con unas competencias otorgadas por la ley. Frente a esto, la ley dispone que en algunos casos, como lo puede llegar a ser la celebración de contratos, se puede delegar a los servidores públicos que puedan desempeñar cargos de nivel ejecutivo o directivo y lo que sea como equivalente, pero a esos les puede decir, sabe que yo no voy a suscribir los contratos, sino que lo va a hacer usted, o usted va a adelantar todo el proceso para la selección de los contratistas. Y esto está permitido, pero tiene que ser pues por medio de un acto administrativo y que cumpla con todos los requisitos para poder ser delegadas dichas funciones. Ojo, no todo puede ser delegado, hay unas competencias que la norma me establece que son indelegables y que por ende yo no puedo, digamos, como representante legal, delegar. Ojo, en ningún caso, jefes y representantes legales de estas entidades, en virtud de la delegación, quedarán exonerados de sus deberes y del control de vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Entonces, ojo, acá es muy importante el hecho de que yo delegue como representante legal mis funciones, pues no quiere decir que automáticamente yo quedo libre de cualquier responsabilidad, porque el simple hecho de delegar estas funciones no quiere decir que no tenga que tener una vigilancia y un control sobre lo que delegó y que por ende, al no tener esa vigilancia, en caso de que sea por culpa grave o por dolo, pues tendrá una responsabilidad respectivamente el representante legal o el jefe o quien haga sus veces. Ojo, los delegados no podrán delegar lo que les fue delegado. Y por ende, pues únicamente será como esta relación entre el delegante y el delegatario de la responsabilidad. Ahora bien, frente a la delegación, tenemos una norma también muy importante que es la ley 489, especialmente en su artículo 10, en el cual establece que el acto de delegación siempre será escrito y determinará la autoridad delegataria y las funciones o los asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. Por eso les hablaba ahorita que tenía que ser muy específico. No puede decir que delega todas las funciones, sino que tendrán que ser unas que se encuentren debidamente identificadas y que sean por escrito. No quiere decir que si yo le delego, entonces tiene todas las funciones y yo como representante legal no voy a hacer nada. No pueden ser todas las
funciones, como ya les había dicho, y 2, tienen que ser determinadas, es decir, que consten por escrito. Ahora bien, ¿qué nos dice también este artículo? El presidente de la República, ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, deberán informar en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que haya otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. Y era lo que les mencionaba hace un rato. No quiere decir que por delegar las funciones, el representante legal de la entidad o el delegatario se pierda cualquier responsabilidad sobre estas funciones delegadas. No, tiene un deber de vigilancia y de control y pues asimismo, y como lo dice la norma, pues tendrá que impartir orientaciones generales para el ejercicio de esas funciones. Muy bien, continuamos entonces con la descentralización. Entonces, la descentralización es la forma de organización del Estado. ¿Cómo nos estamos organizando nosotros o cómo es Colombia? Nosotros tenemos a nivel nacional un poder centralizado. ¿Y cómo descentralizamos? Pues del nivel nacional se van entregando a otros niveles la administración pública. Entonces se transfiere esta competencia por ley orgánica y se utiliza para la entrega de competencias a departamentos y municipios para la provisión de bienes y prestación de servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser el nivel central el que realice toda la contratación para la provisión de bienes y prestación de servicios públicos, sino que descentraliza y le entrega estas facultades o estas competencias a departamentos y municipios para que realicen todas estas adquisiciones. Por eso es que los alcaldes y los gobernadores cumplen con estas funciones por la descentralización, para que no sea el centro el que tenga que otorgar y entregar todos estos bienes y servicios, sino que ya deja que en las regiones territorialmente pues puedan satisfacer todas estas necesidades. Por último, vamos a hablar de la desconcentración. La desconcentración, el artículo 21 de la ley 1150, indica que la desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de cada una de las entidades y que esto pues no implica la autonomía administrativa de su ejercicio y pues en consecuencia las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procede ningún recurso. ¿Qué es lo que quiere decir esto de desconcentración? Que dentro de cada una de las funciones de cómo se administran las entidades estatales, pues empiezan a entregarse funciones para que no sea solo una única persona, sino que las dependencias se encarguen de cada una de las necesidades que requiere pues el municipio o el departamento para ser ejecutadas. Y acá Magda, pues antes de empezar con el quiz, yo quisiera terminar hoy mostrándoles un poco y ya sabiendo que tenemos un poco de tiempo, si quieres dejas de compartir y les voy a mostrar el tema que hablaba Magdalena, que es datos abiertos para que el SECOP integrado, en donde ustedes podrán revisar, denme un segundo, revisar y verificar los contratos tanto en SECOP 1 como en SECOP 2. En un momento yo les comparto el enlace para que puedan verificarlo. Aquí ya me está cargando esta plataforma. Esta plataforma que les voy a presentar es, bueno, no me sirve mucho esto que inicio acá, pero que podemos encontrar en SECOP integrado. Bueno. Como verán acá, en pantalla, les presento, estos son datos abiertos, SECOP integrado, en donde me muestran procesos tanto de SECOP 1 como SECOP 2. Hay contratos desde 2012 en adelante que se encuentran en esta plataforma. ¿Yo qué puedo hacer en esta plataforma? Dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, si necesito ver contratos de licitación pública, acá me establecen la modalidad de contratación.
Por ejemplo, acá lo que me sale primero es contratación directa. Creo que le di clic donde no era. Acá, por ejemplo, también sale la asociación pública-privada. Y miren, acá simplemente, pero es que quiero ver es acá para que puedan verse los nombres de las entidades. Como la información es totalmente pública, yo acá puedo ver administración de pensiones, colpensiones. Este es un régimen especial, como les había dicho Magdalena. El régimen especial también tendrá que estar debidamente publicado en SECOP. Y por ende, por ejemplo, acá este es el arrendamiento. El arrendador concede a colpensiones el título de arrendamiento, uso y goce del local 1. Y entonces vemos que es uno, la modalidad de régimen especial, cuál es el objeto, cuál es la tipología del contrato. Acá sería arrendamiento. Esto es se suscribió en el 2017, se inició la ejecución igual en 2017 y se finalizó en 2019. Podemos ver adicionalmente el valor del contrato, la identificación del proceso y acá, muy importante, me dice si es SECOP 1 o SECOP 2 y me da el enlace. Por ejemplo, acá miremos procesos de SECOP 2 en donde podemos tener una información mucho más sustanciosa, recordando que la diferencia fundamental entre SECOP 1 y SECOP 2 es que SECOP 2 es una plataforma transaccional y al ser una plataforma transaccional se adelantan toda la ejecución por medio de este contrato. Entonces, usted, por esta plataforma, usted selecciona al contratista por medio de SECOP 2, usted revisa los documentos, se publican todas las observaciones, evaluaciones, etcétera, y ya durante la ejecución contractual es donde podrá identificarse y verificarse en efecto que cuál ha sido la ejecución del contrato, donde se autorizan la facturación y el pago por parte de la supervisión de los contratos, pues que en efecto sí se han realizado y cualquier modificación contractual, las pólizas, todo está cargado en SECOP 2. Solo que no me está apareciendo en este momento SECOP 2 acá para mostrarles respectivamente. Pero más allá de eso, del régimen de la plataforma que se esté usando, acá ustedes podrán filtrar adicionalmente en esta plataforma, pues cualquier requisito que yo quiera ver. Obviamente, esta plataforma es muy, digamos que para filtrar es muy detallista, uno no, a veces las tildes funcionan, a veces no, y tendrá que ser un estudio muy riguroso y pues una observación bien minuciosa para poder filtrar respectivamente. Por ejemplo, yo acá de objeto del contrato obra y miren que no me aparece nada. ¿Qué es lo que sucede? Al ser tan delicada la búsqueda y tener tantos caracteres, no es, digamos que, únicamente establecer o indicar un valor o algo para que me aparezca. Constantemente tendremos que estar verificando los datos para poder hacerse, para poder utilizarse. Asimismo, Colombia Compra Eficiente tiene otras plataformas que nos ayudan a verificar o a estudiar respectivamente, como por ejemplo el MAE. El MAE, les voy a presentar acá, es una plataforma en donde se autoriza o se muestra, miren, las herramientas de análisis de demanda y también de oferta. El MAE es el modelo de abastecimiento estratégico. Este también es súper útil porque nosotros al ingresar a esta plataforma podemos revisar gasto mensual, gasto anual. Podría decirse que es como un tablero de contratación a nivel nacional. Y pues acá también nosotros podemos aplicar algunos filtros para poder identificar bienes y servicios, entidades, años, y todo esto, digamos que nos podrá ayudar eventualmente cuando queramos revisar la contratación o, por ejemplo, en un proceso de selección para el estudio y análisis del sector, pues nos va a ayudar a identificar respectivamente lo que voy, el bien o servicio a contratar. Iván,
Cuéntame. Sí, es que tengo una duda y una consulta. ¿Qué norma es la que obliga a las entidades a cargar la información en estas plataformas? Pues porque yo he revisado, por ejemplo, unos datos de una entidad en específico y no aparecen todos, que pues yo sé que no es toda la contratación, o sea, o aparece solo una parte en el SECOP 1 y el resto de cosas no aparecen, o ¿qué los obliga a ellos a usar ese tipo de plataformas de los datos donde uno pueda pues tener acceso a ellos? Listo. Bueno, lo importante acá y realmente es que desde que iniciamos la transición a SECOP 2, en teoría, todas las entidades están obligadas a publicar en SECOP 2 mientras estamos en la transición SECOP 1. ¿Qué es lo que Sí, sucede? efectivamente en SECOP 2 no hay problema, pero en SECOP 1 sí pues hay muchas consultas que pues no aparecen, no se ven. Ojo, no tienen que estar concurrentemente en las dos plataformas. Si está en SECOP 2, no está en SECOP 1. ¿Sí me entiendes? Todo Sí, debería claro. estar en este momento en SECOP 2. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunas entidades de un régimen especial que en virtud de algunos fondos, pues hay unas cosas que ellos no están obligados. Cuando, digamos que eso tiene que ver muy dependiendo de la ley de creación y de las funciones, pero en teoría y lo que Magdalena les había indicado previamente, y es que todos están obligados a estar publicados en principio en SECOP 1 y en SECOP 2, pero ahora, actualmente, la recomendación es la publicación y la utilización del SECOP 2. Ay, perdóname, te interrumpo, María Lucía. En el chat les compartí el artículo del 1082 específico que habla de la publicidad en el SECOP y que habla de la obligación de publicar en el SECOP. Ahí está el número completo. Bueno, acá el artículo que nos comparte Magdalena dice: publicidad en SECOP. La entidad estatal está obligada a publicar en SECOP los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a la expedición. La oferta debe ser publicada en la del adjudicatario del proceso de contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen de la bolsa de productos no tienen que ser publicados en SECOP. La entidad estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria, las invitaciones de los procesos de contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones del SECOP, para los interesados del proceso de contratación. Digamos que la norma nos habla de SECOP, sin embargo, Colombia Compra Eficiente ha estado capacitando a las entidades para que puedan publicar sus procesos en SECOP 2. Muy bien, entonces, esta plataforma, ya casi terminamos para que puedan seguir con el quiz. Lo que pueden ver acá en el MAE, pues en esta plataforma, es que hay un montón de información con gráficas que pueden ayudar a que la revisión pueda ser mucho más fácil. Entonces, el valor estimado, por ejemplo, por modalidad de selección, entonces acá nos hablan de concursos de méritos, contratación directa, enajenación de bienes, licitación de obra pública, licitación pública de acuerdo a marco de precios, mínima cuantía, régimen especial, selección abreviada de menor cuantía, selección abreviada de subasta inversa, y también obviamente hace parte de estas la ATV, que es la tienda virtual del Estado, en donde pues también se pueden adquirir bienes y servicios, que era lo que decía Magdalena, que es el Amazon del Estado. Y ya, digamos que estas eran como algunas herramientas que nosotros les queríamos compartir para que ustedes puedan revisar bienes y servicios y contrataciones y demás información que les pueda llegar a servir para no solo hacer veeduría ciudadana, sino también para pues posiblemente cuando estén elaborando procesos de contratación en sus estudios de mercado, análisis del sector, incluir esta información que realmente les puede llegar a ser mucho más útil y pues la administración de su tiempo puede ser mucho mejor. Y ya les vamos entonces a compartir Ya les comparto por el chat el enlace del quiz. Sí, ya. ¿Tú lo tienes ya ahí, Magda, o...? Ya lo estoy buscando.
Ah, no, ya lo tengo, no te preocupes. Ah, listo, perfecto. No sé si quieras compartir el código QR. Listo, Bueno, dame un segundo, ya lo comparto. en el chat ya encuentran el enlace para que empiecen a realizar el quiz. Y nos tomamos aproximadamente 10 minutos para que lo desarrollen y en los últimos 5 minutos de la charla procedemos con la revisión de las respuestas de los quizzes. Wilson, frente a tu pregunta, ¿hay alguna norma que obligue a las alcaldías de mantener al día la información? La trampa se genera en las páginas de las administraciones que no actualizan la información y ponen todas las trabas. Mira, yo creo que ahí lo principal es el principio de publicidad y transparencia en el cual obliga a todos los funcionarios públicos a mantener constantemente pues la información pública, asequible, para que cualquier ciudadano o cualquier persona interesada pues pueda tener la información. Ellos estarían en ese momento pues faltando a su deber de publicidad.
Listo, yo creo que vamos a darles 3 minuticos más para hacer cumplidos con el tiempo y ya socializamos las respuestas. Listo, yo creo que ya podemos ir proyectando las respuestas y vamos socializando. Ya voy. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta de los conocimientos previos. Cada uno de los principios que rigen la contratación estatal están orientados a garantizar el interés general mediante el cumplimiento de los fines estatales con el fin de asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, así como de la correcta ejecución de los recursos públicos. En ningún caso son obligatorios. La respuesta es falso. Recordemos que son obligatorios. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones de los que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
verdadero. El principio D guarda relación con la consecución de la actividad eficaz del Estado en el marco de la cual los procedimientos de tipo administrativo y judicial con observancia del debido proceso se erijan en instrumentos para la materialización de las políticas públicas, de las decisiones de la administración y no en barreras infranqueables que impidan la actuación estatal y la realización de los derechos de los asociados. La respuesta correcta era el principio de economía. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, dentro de las que se encuentran, entre otras, cabildos indígenas, consorcios y uniones temporales, organizaciones de segundo nivel, formas o expresiones organizativas y consejos comunitarios de las comunidades negras. La respuesta es verdadera. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñan cargos de nivel directivo, ejecutivo o esos equivalentes. La respuesta es verdadera. Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado, pero incluso estando inmerso en una de estas, es posible celebrar contratos con el Estado. Falso. Recuerden que las inhabilidades y las incompatibilidades afectan directamente a la capacidad de contratar con el Estado. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la nación el vicepresidente de la República. Falso. Recordemos que el único que puede firmar o suscribir contratos a nombre de la nación es el presidente de la República que esté a cargo. Los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones. El acto de delegación no debe constar por escrito. La respuesta es falso. Recordemos que la delegación siempre debe constar por escrito. En la forma de organización del Estado, donde el nivel nacional entrega la titularidad de sus funciones y recursos a otro nivel de administración pública. La transferencia de la competencia se hace por ley orgánica. Especialmente se utiliza en la entrada de competencias a departamentos y municipios para la provisión de bienes y prestaciones de servicios públicos. Recordemos que esto es la descentralización. Se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. Verdadero. Bueno. Ahora vamos para el quiz de conocimientos adquiridos. Se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso. Esta frase es verdadera, que es sobre la desconcentración. Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Las inhabilidades están previstas en la Constitución Política, en la ley y operan como requisitos negativos para ejercer funciones públicas, prestar servicios públicos o celebrar contratos públicos. Esta frase es verdadera. El principio de planeación tiene explícita consagración en la regulación del Estatuto General de la Contratación. Esto es falso. Recuerden lo que Magdalena les decía, que no hay una consagración como tal legal. Los servidores públicos y contratistas que incurran en conductas antijurídicas, ya sea por acciones o omisiones, deberán responder por los daños y perjuicios derivados en su actuar independientemente de la etapa del proceso en que se encuentren. Verdadero. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la nación. Esto pues ya se les había preguntado y también se les había indicado. Es el presidente de la República únicamente. El principio D tiene como objetivo proteger el accionar de la administración con total imparcialidad, contrario a consideraciones subjetivas o caprichosas. Este es el principio de transparencia. El sistema de compra pública o sistema de compras
y contratación pública es el conjunto de elementos y herramientas para tomar decisiones de gasto público con el propósito de poner a disposición a las personas los bienes, obras y servicios a cargo de, de las entidades estatales para la satisfacción de sus necesidades. Esto es verdadero y listo. Estas serían las respuestas de los quizzes. Muchas gracias a todos por su participación y por haber asistido. Les recordamos que la otra semana tendremos nuevamente la última sesión y que posteriormente pues se les compartirán las respectivas memorias de las sesiones. Marlon, muchísimas gracias por todo. A todos los asistentes que tengan un excelente día. Magda, no sé si tengas algo más que decir. No, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día.